Casa Museo de Lope de Vega. En pleno barrio de las Letras, en la calle Cervantes, se encuentra la Casa Museo de Lope de Vega. En ella vivió Lope de Vega durante los últimos 25 años de su vida, teniendo como vecinos a figuras como Quevedo, Cervantes o Calderón. Nos encontramos en el llamado siglo de oro. España, lejos del esplendor conseguido en la época de Carlos V o Felipe II, comienza su declive por las constantes guerras y la entrega del poder de los reyes a sus validos, por ejemplo Felipe IV al conde duque de Olivares. Era una época de contrastes. Por un lado, nos encontramos ante una población empobrecida que es asolada por las pestes, mientras que la nobleza se enriquece y la Iglesia ejerce su dominio a través de la Santa Inquisición. Por otro lado, a la mayor concentración de artistas en un barrio, el actual barrio de las Letras, que entretenía a la gente. Era la época de las corralas, los patios interiores donde se hacían las representaciones. ¿Pero quién fue Lope de Vega? Pues Lope de Vega nació en Madrid en el año 1562. Su padre, que trabajaba de bordador, ahorró para comprar los derechos de un título nobiliario e intentar proporcionar a su hijo una educación digna de un noble. Estudió en el Colegio de los Jesuitas, en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Academia Real. Mantuvo una relación de 5 años con una mujer casada, la actriz Elena Osorio, que además era hija del director del teatro. Despechado porque ella lo cambió por uno más rico, Lope escribió unos versos satíricos sobre ella y los repartió entre el elenco de actores. Elena lo denunció y en el año 1588 Lope de Vega fue condenado a 8 años de destierro de la capital. Pocos meses después de recibir la sentencia, se casó con Isabel de Urbina, con la que se va a vivir a Valencia y trabaja como secretario del duque de Alba. En el año 1595 regresa a Madrid, tras la muerte de Isabel Urbina y 2 hijos pequeños. Nunca deja de escribir, aun cuando desempeña otros oficios. Entre otros fue paje del obispo de Ávila, Jerónimo Manrique, soldado en el ejército, en la expedición de las Azores y en un galeón de la Armada Invencible, secretario del duque de Alba, como ya hemos dicho, sacerdote, escritor, poeta, prosista y dramaturgo. Se vuelve a casar en el año 1598 con Juana Guardó, hija de un rico comerciante, mientras mantiene a la vez una relación con la actriz Micaela de Luján. Tras la muerte de su mujer en 1613 y de su hijo, Lope se siente abrumado y se ordena sacerdote. Su última mujer conocida fue Marta de Nevares, con la que inició una relación en 1616. Los últimos años del escritor son especialmente traumáticos para él. Uno de los hijos fallece mientras busca perlas en Venezuela. Su hija menor es secuestrada y su esposa Marta Nevares pierde la razón y finalmente la vista en el año 1632. En el año 1635 Lope de Vega fallece y es acompañado por el pueblo de Madrid hasta la iglesia de San Sebastián. Lope de Vega fue un autor muy prolífico. En cuanto a obra, por algo le llamaban el Fénix de los ingenios o monstruo de la naturaleza, por ser capaz de escribir una obra de teatro en 2 días, hasta el punto de que él mismo dice que escribió 1500 obras de entre poesía, novelas y obras de teatro. De estas han llegado hasta nuestros días 426 comedias, 48 autos sacramentales y diversas obras de carácter religioso. Estas son algunas de las obras de teatro más importantes de Lope de Vega: Fuenteovejuna, El perro hortelano, La dama boba, El caballero de Olmedo, Castigo sin venganza, Pere Ibáñez y El comendador de Ocaña y El mejor alcalde, el rey. Pero hagamos un poco de historia de la casa de Lope de Vega. Lope de Vega compró esta casa en el año 1616. En ella escribió algunas de sus obras más importantes y pasó los últimos 25 años de su vida muriendo en la habitación que hoy día podemos visitar. A la muerte de Lope, la casa pasó a manos de su hija Feliciana y de esta al último nieto conocido del escritor, Luis Antonio de Usategui. Este último la vendió en 1647
y a partir de ese momento la propiedad va cambiando de dueños y recibiendo reformas. En el año 1751, el historiador y biógrafo Álvarez Baena localiza la casa, y en base a estas investigaciones y estudios que realiza, el cronista de la época, Mesonero Romanos, realiza la documentación de la historia de la vivienda. Será en el año 1931 cuando una de las propietarias de la vivienda, doña Antonia García, anticuaria especializada en encajes, nombró a la Real Academia Española patrono de la fundación que ella misma constituiría para convertir la casa en un museo. La casa fue restaurada y finalmente en el año 1935 se abre al público como Casa Museo Lope de Vega y se la declara Monumento Histórico Artístico, realizándose con posterioridad unas nuevas obras para poder recuperar el piso abuelillado. En 1990 se firmó un convenio de cooperación cultural entre la RAI y la Comunidad de Madrid. Desde el año 2007 es precisamente esta última entidad la que asume la gestión de la Casa Museo de Lope de Vega. Nada más entrar en el edificio, varias cosas llaman nuestra atención. La primera de ellas es que a la izquierda de la entrada un busto de Lope de Vega con una inscripción de la RAI nos recuerda que en esta casa murió Lope de Vega en 1635. Enfrente de este se encuentra la pequeña tienda del museo y a continuación la recepción de la misma. Allí nos invitarán a esperar en el jardín hasta que empiece la visita. Lope de Vega tenía debilidad por este jardín. Dedicaba bastante tiempo al cuidado de sus árboles y flores, así como a tareas relacionadas con su carácter de sacerdote y a pasear por el mismo después de haberse entregado a la actividad literaria diaria. El jardín y huerto pudieron reconstruirse gracias a la descripción de que esto se hacía en sus versos. Podemos imaginarlo con árboles naranjos, granados, laureles, ciprés e higueras, flores como rosales, jazmines, madreselva, tulipán, lirios, violeta, clavel, azucena, narciso, jacintos y alelíes. Y en el huerto con espárragos, alcachofas, fresas y hierbas aromáticas. Como todo jardín que se precie, no podía faltar un antiguo pozo. También puede verse al fondo una jaula para las gallinas. Una imponente escalera de madera nos conducía a los pisos superiores. Nada más subir, en la primera planta nos encontraremos enfrente el oratorio. En este oratorio, Lope de Vega empezó a celebrar la misa diaria una vez fue ordenado sacerdote. Originalmente tenía un retablo de talla, 24 imágenes, el altar y una mesa con objetos de culto. Destacan un retablo del siglo XVII con la imagen de San Isidro, patrón de Madrid y de los agricultores, relicarios y diversos objetos de uso religioso. Y una talla de madera con la adoración a los pastores. En la habitación de Lope había una pequeña ventana por la que, cuando estaba enfermo, podía ver la misa celebrada por otro sacerdote en este oratorio, mientras se encontraba recostado en la cama. Seguimos hacia el estudio de Lope de Vega. En esta estancia es donde Lope de Vega escribió sus obras más conocidas. Se trata de una habitación grande y luminosa, con 3 ventanas, junto a una de las cuales el escritor situó la mesa donde escribía, sobre la que podemos ver libros y una gran pluma. Los libros de esta sala, del siglo XVII, proceden de la Biblioteca Nacional de España. Por otra parte,
Las pinturas, como los retratos de Lope de Vega y de Sor Marcela, proceden del convento de las Trinitarias y del Museo Nacional del Prado. El acceso a esta habitación se hace a través del distribuidor del primer piso. La estancia comunica con el oratorio y con el estrado. El retrato de Sor Marcela. Marcela del Carpio fue hija de Lope de Vega y la actriz Micaela de Luján. Con la edad de 16 años ingresó en el convento de la Trinitaria de Calza, donde desempeñó diversos cargos, entre los que se encontraba el de Madre Superiora. Compuso versos y comedias de tema religioso, en los que destacaban el magistral uso de la métrica y del lenguaje, que por desgracia apenas han llegado a nuestros días. La mayor parte de su obra fue quemada por consejo de su confesor personal. El estudio, además de ser lugar donde Lope de Vega escribía, también era donde se reunía con sus amistades, entre las que se encontraban pintores, escritores, traductores, dramáticos o libreros, al resguardo del frío y al calor del brasero. En el ahora conocido como Barrio de las Letras antes había huertas. Por este motivo, al ser más económico, era elegido por artistas y escritores del siglo de oro. Quevedo, Góngora, Miguel de Cervantes o Pepe López convivían en este barrio. En la siguiente estancia nos encontramos con el estrado de las mujeres. El estrado era una estancia destinada a las mujeres. En ellas pasaban el tiempo bordando, leyendo o conversando con otras mujeres mientras se encontraban sentadas con las piernas cruzadas sobre unos almohadones, a la llamada manera morisca. En el centro tenían un brasero para resguardarse del frío y un espejo de plata pulida, de los tres que existen en total en la casa, que en aquella época no servían para mirarse en el mismo, sino para reflejar el sol y dotar de más luminosidad a la habitación. Seguimos a la alcoba de Lope de Vega. En esta habitación durmió y falleció Lope de Vega. Es una habitación pequeña, de decoración sencilla y sin ningún tipo de lujo. Lope era una persona muy querida por el pueblo de Madrid y eran sus obras las que entretenían a la gente. Su cortejo fúnebre tardó 5 horas en llegar desde su casa a la iglesia de San Sebastián. Cuando Lope de Vega se encontraba enfermo, seguía la misa a través de una pequeña ventana que daba al oratorio. En aquella época la gente dormía recostada sobre almohadones, ya que se asociaba el dormir tumbado con la postura de dentro de los ataúdes. El comedor de la casa de Lope de Vega es una amplia estancia situada junto a la cocina y donde la familia de Lope de Vega comía. La decoración era típicamente castellana, con las habituales sillas y mesas, así como cerámica de Talavera y 2 candiles tradicionales. Los bodegones flamencos que aparecen en esta sala pertenecen al Museo del Prado. Esta estancia tiene 2 ventanales desde donde se contempla el jardín. Seguimos a la cocina. Lo más probable es que la cocina se encontrara originalmente en la planta baja, actual sala de exposiciones, por tener mejor acceso al huerto y al pozo. En la reconstrucción de la misma se han utilizado enseres de las cocinas existentes en aquella época. Según cuentan, Lope de Vega tenía una cocinera que cocinaba como Los Ángeles, pero que sin embargo tenía bastante mal carácter.
La alcoba de las hijas de Lope de Vega. Esta es la habitación de las hijas de Lope de Vega, Feliciana y Antonia Clara, las cuales estuvieron más tiempo con el dramaturgo y el poeta. En esta estancia podemos ver el segundo de los espejos de plata existentes en la casa museo de Lope de Vega. Subiendo a la segunda planta nos encontramos con el cuarto de huéspedes o el capitán Contreras. En este cuarto vivió durante 9 meses Alonso de Contreras, militar que estuvo hospedado en esta casa por la regalía de aposento y del que Lope de Vega llegó a ser amigo, tanto que escribió las aventuras del capitán Alonso Contreras. Arturo Pérez Reverte se inspiró en la figura de este capitán para escribir su saga de novelas El capitán Aratiste, en las que Alonso Contreras llega a aparecer. El capitán quedó muy agradecido a Lope hasta el punto que mostró esta gratitud en sus memorias. Cuando Felipe II trasladó la corte a Madrid, se encontró con que la villa no estaba preparada para albergar a su séquito. Por ese motivo se creó la regalía de aposento, una ley que obligaba a toda persona que tuviera una casa con 2 alturas a dedicar una habitación para albergar y mantener en su casa desayuno, comida y cena a un miembro del séquito real. Al fondo tendremos la alcoba de los hijos de Lope de Vega. Esta habitación es la más grande y luminosa de la zona buhardillada. Se alojaban los hijos varones de Lope de Vega, Lope Félix y Carlos Félix, y en ausencia de estos, a Marcela, antes de ser ingresada en el convento de las Trinitarias con 16 años de edad. Como podemos ver en la imagen, además de la cama y de la mesita de noche, nos encontramos con un escritorio y un espejo, el tercero de la casa, junto a lo que hemos visto del estrado y la habitación de las hijas, que dota de más luminosidad a la estancia. El elemento que más llama la atención al entrar en esta habitación es una cuna con un cinturón que tiene varios amuletos, cinturón que dice protección de niños, destinados a proteger a los niños de las enfermedades y otros males que pudieran acechar. Y en el pasillo y por último la alcoba de las criadas. En esta sencilla habitación, que tiene 2 camas y poco más, se pretende recrear el cuarto donde vivieron las sirvientas, que se piensa estarían alojadas en algún lugar de la planta baja o en el cuarto aguardillado como en el que nos encontramos. Descendiendo por las peligrosas escaleras, finalizaremos la visita a la casa museo de Lope de Vega.